Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer este punto trenzado para tejer suéter, jersey, cardigan, pullover, lado del revés. En esta muestra tejí dos motivos a lo ancho. Un motivo a lo ancho es esto, 1 y 2. Y dos motivos a lo alto. El diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver como siempre en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 15 más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 16 vueltas. En las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan. Voy a tejer ahora un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Sobre las agujas voy a montar 17 puntos. Para tejer este punto vamos a necesitar una aguja auxiliar o también se puede cruzar los puntos sin aguja auxiliar. De todas estas, por ejemplo, a mí me parece esta más cómoda, pero voy a mostrar las dos opciones, con aguja auxiliar y sin la aguja auxiliar. Vuelta número 1. Punto de borde, paso sin tejer y tejemos nuestro motivo. Punto revés. 2 puntos al derecho. Y vamos a cruzar los puntos. En este caso voy a pasar 2 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido. Tejemos 2 puntos al derecho. Ahora los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda. Y voy a tejer estos puntos al derecho. Punto revés. 6 puntos al derecho. Punto revés. Ahí tejimos un motivo, lo voy a repetir las veces que sea necesario. Tejemos de nuevo punto revés, 2 puntos derechos, cruzamos los puntos, o sea, se repiten estos puntos. Finalizamos la vuelta con punto de borde, lo tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés. Y así tejemos en todas las vueltas del lado del revés. Son todas las vueltas pares. ¿Ven? Punto derecho, lo tejemos al derecho. Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos punto revés. Vamos a cruzar los puntos. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, perdón, delante de tejido, así, por delante. Tejemos 2 puntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 2 puntos al derecho. Fíjense de tejer los puntos para que el punto no sea cruzado ni retorcido. Quiere decir que lo voy a tejer tomando el punto por detrás, porque si lo tejemos así, primero que es incómodo, segundo el punto se va a salir cruzado. Por eso fíjense este momento para que los puntos no salgan ni cruzados ni retorcidos ni nada de eso. 2 puntos al derecho, punto revés, 6 puntos al derecho, punto revés y punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, primer punto de borde, paso sin tejer, punto revés, 2 puntos al derecho. Y ahora vamos a cruzar los puntos sin usar la aguja auxiliar. Es el mismo cruce de puntos que hicimos en la vuelta número 1. Primer punto y segundo atrás de tejido, tercer punto y punto número 4 delante. Sobre la aguja derecha voy a subir punto número 3 y 4. Voy a sacar estos 4 puntos de la aguja sin miedo. Primer punto y segundo pasamos por detrás sobre la aguja izquierda. Estos puntos pasan sobre la aguja izquierda y tejemos 4 puntos al derecho.
y ustedes pueden elegir el método que más le parece mejor. Punto revés, 6 puntos al derecho, revés y punto de borde. Vuelta número 7, punto de borde pasamos sin tejer, punto revés y aquí cruzamos los puntos. Lo vamos a hacer sin la aguja auxiliar. En la vuelta número 3 vimos cómo hacerlo con la aguja auxiliar y ahora vamos a cruzar los puntos sin aguja auxiliar. Primer punto y segundo delante de tejido. Entonces sobre la aguja derecha por detrás voy a colocar punto número 3 y 4. Sacamos los puntos de la aguja. Primer punto y segundo pasan sobre la aguja izquierda y tejemos estos 4 puntos al derecho. Dos puntos al derecho, punto revés, 6 puntos al derecho, punto de borde, punto revés, perdón, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 9, punto de borde, punto revés, 6 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, cruzamos los puntos, vamos a hacerlo con la aguja auxiliar, primer punto y segundo sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos puntos al derecho. Revés y punto de borde. Vuelta número 11, punto revés, 6 puntos al derecho, punto revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, dos puntos al derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 13, punto revés, 6 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, cruzamos los puntos sin la aguja auxiliar, primer punto y segundo atrás de tejido y tejemos 4 puntos al derecho, igual que en la vuelta número 9, punto revés, punto de borde. En la vuelta número 15, primer punto paso sin tejer, punto revés, 6 puntos al derecho, punto revés, cruzamos los puntos, miren, primer punto y segundo delante de tejido, por eso con la aguja derecha voy a tomar punto número 3 y 4, primer punto y segundo pasan por delante
y voy a tejer 4 puntos al derecho. 2 puntos al derecho, punto revés, punto de borde. Tejimos 15 vueltas, vuelta número 16 tejemos igual, 16 tejemos según cómo se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.